Hola, bienvenido, mi nombre es Javier Rodríguez, evangelista de Soy en español, y en esta ocasión vamos a ver un tutorial sobre iOS que nos permitirá acortar los URLs introducidos utilizando para ello la API proporcionada por el servicio Bitly. La motivación de este tutorial no es otra sino el haber visto reproducido este mismo tutorial y realizado con el lenguaje de programación Swift y las herramientas de programación nativas de iOS, Xcode, y ver que lo complejo que resultaba hacer algo en principio tan sencillo. Todas las metáforas que hay que utilizar tanto en Xcode como los storyboards para conectar tanto las conexiones de los controles gráficos, los controles de interfaz de usuario, hacer las referencias entre las variables de código y dichos controles para poder trabajar con ellos, y la necesidad de utilizar delegados y otros recursos de programación para poder establecer tanto la lectura de los parámetros de los objetos, como establecer los valores y sobre todo también realizar las comunicaciones y recibir los datos. En este caso veremos cuán sencillo es hacer la misma aplicación, el mismo tutorial utilizando Soyo y creando por tanto una aplicación funcional en mucho menos tiempo. Empezaremos viendo la ejecución de la aplicación, que como ya sabes necesita del simulador y por tanto de la instalación del propio Xcode en tu equipo en Mac. No hay otra forma, puesto que son los requerimientos establecidos por Apple. Y vemos que bueno, aquí en la parte superior de la pantalla nos limitamos a introducir el URL. Aprovechamos, simulando la misma mecánica del tutorial al que hago referencia, que está basado en el lenguaje de programación Swift, para ver el punto de parada. Resumimos la conexión, se establece, se carga la página consultada por el URL en el HTML Viewer, que es un componente estándar que viene entre la librería de Soyo para iOS, y vemos en la parte inferior cómo podemos recibir el URL acortado, así como un botón de copiar que al pulsarlo lo copia al portapapeles universal de iOS, lo que nos permite utilizarlo ya sea la misma aplicación o bien si salimos en cualquier otra aplicación del sistema. También vamos a aprovechar este tutorial para ver cómo podemos hacer el copiado y añadir otra funcionalidad no disponible de forma estándar en el framework de Soyo para iOS. Ya sabes que se trata del nuevo framework. ¿Cómo podemos obtener esto mismo a través de la instrucción declare? Y que es muy potente, que nos permite hacer llamadas a funciones y a métodos disponibles directamente en las APIs tanto de Cocoa Touch como del Framework Foundation. Aquí vemos efectivamente el URL acortado que hemos copiado de nuestra aplicación y que podemos utilizarlo en otra aplicación disponible por omisión en iOS, con lo cual nuestra aplicación funciona. Ahora bien, ¿cómo está hecha esta aplicación? Bueno, pues verás lo sencillo que es. Por supuesto, la interfaz gráfica es lo primero, y ya sabes que cuando seleccionas en el selector de plantillas, que podemos ver alguna nueva aplicación para ellos, Soyo te va a mostrar en el IDE lo que es la estructura base en el que se incluye ya una vista por omisión, con lo cual, utilizando los controles disponibles en la librería, simplemente es cuestión de arrastrar y soltarlos sobre el diseñador de plantillas. Como puedes ver, en este caso hemos utilizado un text field, que sería bajo la categoría de entradas, dos botones etiquetados como Go y Copy, así como un HTML Viewer que está aquí en los visores y cuya misión es otra sino mostrar la página web correspondiente al URL introducido. En la parte inferior, bueno, pues un par de etiquetas, una para utilizar el sentido de lo que viene a continuación, y esta que es la central, etiquetada como Label Shortened URL, cuyo nombre hemos dado en el inspector, será la que nos sirva para publicar o poner ya el URL acortado. En cuanto a la parte de programación, ¿qué es lo más destacable? Bueno, pues mira, todo se concentra en la clase que hemos añadido. Ya sabes que las clases las puedes añadir a través de este menú, el botón Insert Class, y también puedes hacerlo mediante la mecánica del menú Insert Class. Está disponible, o incluso a través de menús contextuales que tú puedas acceder a través del propio proyecto. Si bien para eso tienes que pinchar sobre un sitio hueco, vacío, tal como es aquí, en clase. En Shortened Socket lo más importante es
indicar el nombre de la clase, pero también la clase superior sobre la cual se basa para heredar todos los eventos, métodos, propiedades, resto de las características de cualquier clase. En este caso, como se trata de comunicarnos con la API pública de Bitly, pues vamos a necesitar un HTTP socket. Por tanto, nuestra clase va a utilizar como clase superior Soyo.net, es decir, el nuevo framework de Soyo HTTP socket. ¿Cuál es la particularidad? Bueno, pues que aquí hemos añadido un manejador de evento. Ya sabes que los manejadores de eventos los puedes añadir pulsando sobre el botón más, accediendo a Event Handler, te mostrará todos los eventos disponibles y aquí no aparece ya el que hemos añadido y cuya misión no es otra que la de saltar o dispararse una vez que la instancia basada en esta clase recibe datos como respuesta a la petición que nosotros hayamos realizado utilizando el socket. ¿Qué podemos comentar en cuanto al código? Bueno, lo primero que hacemos es comprobar el estado recibido como uno de los parámetros en el evento HTTP status. En el caso de que sea 200 significa que no se ha producido ningún error en la petición y nos devuelve datos que son válidos para nosotros. A raíz de esto construimos un diccionario a partir de los datos que nos proporciona la API de Bitly en formato JSON y para ello nos aprovechamos de la característica que contamos en el framework de Soyo directamente de crear un parseado JSON a través de los datos recibidos, es decir, content, como puedes ver aquí, que nos proporciona como memory block y sobre los cuales realizamos una codificación UTF-8 para que los caracteres que nos llegan y con los cuales vamos a trabajar estén interpretados correctamente. Cuando consultes la información de la API correspondiente a Bitly para cortar los URL, expandirlos y otros métodos que proporcionan para muchas otras funcionalidades, verás que en la estructura del JSON que entregan, la información realmente útil, la que nos interesa, cuelga de la estructura data. Con lo cual, bueno, pues en el diccionario original utilizamos la clave data para generar un nuevo diccionario y es a partir de este nuevo diccionario donde obtenemos el URL acortado utilizando la clave de diccionario junto con el método value en el diccionario propiamente dicho. De aquí la parte curiosa, la más curiosa, es raise event, que se lanza sobre la propia clase. Esto es algo que nosotros definimos, añadimos y que se limita a proporcionar la asignatura. ¿Qué significa? Que una vez que nosotros hacemos un raise event, el consumidor de la clase, es decir, las instancias que se crean a partir de esta clase, pueden añadir este evento y por tanto recibir la información que nosotros pasemos sobre ella. Verás que en este caso la asignatura de URL shortened pues se limita a pasar como parámetro en la variable URL de tipo texto. Y por último, ya ves que es muy sencilla la clase, todo lo que hacemos es añadir un método que sirva como punto de entrada. Y aquí es donde viene uno de los primeros declares y es el que nos permite codificar o hacer la codificación de los caracteres que no se admiten como válidos en un URL a sus equivalentes hexadecimales, lo que se indica o se refiere como escapar los caracteres ilegales. Para ello utilizamos el declare función cfurl_create_stream by adding %escapes. ¿De dónde sale todo esto? Y lo más importante, lo que es la asignatura de los componentes, cada una de las variables que has de tener en cuenta, como puedes ver aquí. Bueno, pues tan sencillo como consultar en este caso la propia documentación de Apple. Y a partir de ahí resulta bastante sencillo pues indicar cuáles son los parámetros que hemos de tener en cuenta, los tipos con los que hemos de trabajar a la hora de construir nuestros declare. Por ejemplo, si introducimos esto, vemos que la documentación de Apple nos proporciona la asignatura y cómo hemos de trabajar con ello. Esto
Ocurre básicamente la necesidad de utilizar este declare porque en el nuevo framework, a diferencia del antiguo, no lo incluye como función propia. Sin embargo, ya ves que está limitado a incluir la definición del declare y luego ya se puede utilizar de forma estándar como parte del código dentro de Sojo. Por último, nos limitamos a construir el URL que va a llamar a la API, https api-ssl.bit.ly.com v3 shorten, y donde hemos de proporcionar un token que aquí se corresponde con un valor constante que guarda la información correspondiente a mi token. Conseguir uno de estos tokens es tan sencillo como que te registres en la página web de Bitly, accedas a la documentación Getting Started y a partir de ahí verás muy sencillo cómo conseguir el token y a continuación añadir el URL largo del que se quiere obtener el URL acortado correspondiente. Por último, pues utilizar el método send de la clase HTTP-socket con el método get de HTTP y enviarle el URL compuesto que acabamos de construir. Aquí es donde ocurre todo y en la respuesta es donde saltará, como habíamos dicho anteriormente, el evento de la página recibida que desencadena que podamos subir o enviar al consumidor de la clase el URL acortado. Y bien, para añadir esta clase al proyecto es tan sencillo como arrastrarla desde el navegador de proyecto hacia el tray de la parte inferior. De hecho, como verás, aquí ya hemos añadido se crea una instancia que además cuelga de los controles, de la jerarquía de controles de la vista. Por supuesto, verás que aquí ya está añadido el evento que nosotros habíamos definido en la clase. Para que lo veas de una forma más gráfica, vamos a añadirlo. Manejador de evento. En manejador de evento verás que ya figura entre los disponibles, además de todos aquellos que son propios de la clase HTTP-socket. Lo añadimos y aquí ves que recibimos, tal y como hemos definido la asignatura de la definición de evento que hemos visto anteriormente, el URL corto como texto, y simplemente nos vamos a limitar a pegarlos en la etiqueta inferior que supone el destino. Para ello lo pegamos utilizando la propiedad text de la etiqueta y asignándole el URL, así de simple. ¿Cómo ponemos todo esto en marcha? Muy sencillo. Verás que uno de los botones es Go. En Go añadimos el evento acción y simplemente indicamos a la página, al control HTML page, que es un HTML viewer, que cargue la URL correspondiente al URL que nosotros hayamos introducido en el control text field. Y por último, indicamos a la instancia basada en nuestra clase de HTTP-socket, llamando al método que hemos creado nosotros, getShortURL, nuevamente el URL introducido. No hay que hacer nada más. La parte más compleja, la del botón de copiado. ¿Por qué? Porque los labels, las etiquetas, a diferencia de lo que ocurre con los text field, no pueden acceder al menú estándar de las aplicaciones iOS que ofrece las capacidades o las opciones de copiar, pegar, seleccionar todo, tal y como veríamos, por ejemplo, en este caso. Si mantenemos pulsado, ves que sale cortar, copiar, pegar y definir, cosa que no ocurre, por ejemplo, cuando hacemos lo mismo en el caso de nuestra aplicación sobre un label, sobre una etiqueta. Para ello, y también para imitar el tutorial basado en el lenguaje Swift, hemos incluido este botón de copias cuya acción pues es la que más peso lleva en cuanto a la cantidad de funciones definidas, tanto de Cocoa Touch como de Foundation, necesarias para acceder al portapapeles general de iOS. Y por último, bueno, pues hacer la llamada que nos permite copiar ahí efectivamente el texto disponible en la etiqueta. De hecho, esta solución, para que veas lo importantes que son los foros de Sojo, esta solución está copiada y pegada tal cual de un hilo disponible en los foros. De modo que ves que siempre que te quedas atascado, siempre que crees que te encuentras con un problema, en los foros vas a encontrar rápidamente la respuesta incluso a cuestiones complejas o que pueden parecer más complejas como puede ser esta. Y eso es todo, así de sencillo, todo lo necesario para crear y construir esta aplicación que en Swift con Xcode habría llevado mucho más tiempo y para quien empieza a programar también habría resultado bastante más difícil de entender el funcionamiento. Como puedes ver, al ejecutar se crea la aplicación nativa, se despliega utilizando el simulador estándar suministrado con la herramienta Xcode de Apple.
y listo para funcionar. Introducir el URL. Vemos lo que comentábamos aquí para verlo de una forma más gráfica. El contenido que recibimos es en un memory block. Esta es la estructura devuelta por el servicio Bitly. Aquí es donde en el paso siguiente vamos a hacer la conversión utilizando este método de conveniencia para convertir el formato, la estructura JSON recibida a un diccionario. Vemos que ya tenemos nuestro diccionario en data, perfectamente identificado por los claves para acceder a los valores. Vemos que el 1 se corresponde con el valor 200, ok, y que realmente la información que nos interesa está contenida bajo la clave data, tal y como se muestra aquí. Por ello es que en el siguiente paso recuperamos, tal y como indicaba, para crear un nuevo diccionario, data URL, que ya incluye la información útil para nosotros. Y dentro de la información útil es evidentemente referenciada por la clave URL que contiene el URL corto. Aquí es donde nosotros lanzamos el evento y este evento llama a la instancia de la clase, que se limita únicamente a pegar o asignar a la propiedad de texto de la etiqueta el URL acortado que recibe dentro del parámetro, tal y como vemos. Es decir, la vista contiene la instancia basada en nuestra clase ShortEnerSocket y en el evento definido por nosotros recibimos la información útil. Aquí está. Como te indicaba, si nosotros en este caso mantenemos pulsado sobre la etiqueta, no vemos aparecer el menú estándar que de otro modo aparecería aquí. Es por eso que utilizando el botón copy, pues ya conseguimos incluirla en el portapapeles y utilizarla sin más. Una cosa de 5 minutos. Como de costumbre, espero que hayas encontrado este tutorial útil, interesante o que incluso te sirva de inspiración. Y ya sabes que nos puedes encontrar tanto en el canal de Twitter, SoyoOS, en los foros, incluido el canal específico en español de Soyo, en YouTube, el resto de los tutoriales y formación que puedes encontrar, así como en el blog en aprendesoyo.com, donde te esperan también más tutoriales para hacer y avanzar en Soyo.